A narrativa de Real Steel começa em um mundo que parece familiar, mas ao mesmo tempo profundamente transformado. O boxe tradicional, aquele esporte carregado de emoção humana, suor e sacrifício, foi substituído por algo mais tecnológico, mais brutal e, paradoxalmente, mais distante. Robôs lutando no lugar de homens. Essa mudança não é apenas estética ou futurista, ela carrega um significado simbólico importante dentro da história. Representa como a sociedade evolui, mas também como, nesse processo, pode acabar deixando para trás aqueles que não conseguem acompanhar essa evolução. E é exatamente nesse contexto que conhecemos Charlie Kenton, um homem que já foi alguém no passado, mas que agora vive à margem desse novo mundo. Charlie não é apresentado como um herói tradicional. Pelo contrário, ele surge como alguém falho, impulsivo e irresponsável. Sua vida é marcada por decisões erradas, apostas arriscadas e uma constante fuga das consequências. Ele não tem emprego fixo, não tem estabilidade emocional e muito menos estabilidade financeira. Sua única forma de sobreviver é participando de lutas ilegais de robôs, onde ele aposta tudo o que tem e frequentemente perde. Essa introdução já estabelece o tom da história. Não estamos diante de um protagonista perfeito, mas de alguém quebrado, alguém que precisa ser reconstruído tanto quanto as máquinas que ele usa. A primeira grande sequência da história, onde Charlie leva seu robô para lutar contra um touro, não é apenas uma cena de ação, mas uma metáfora visual poderosa. O touro, um animal real, instintivo e selvagem, representa a força bruta da natureza. Já o robô representa a tecnologia, o controle humano sobre a violência. Quando o robô de Charlie é destruído de forma brutal, o filme não está apenas mostrando uma derrota física, mas também simbolizando a falência do próprio Charlie. Ele tenta controlar algo que não domina, e no momento em que perde o foco, tudo desmorona. Esse momento é crucial porque estabelece o estado inicial do personagem. Charlie não apenas perde a luta, ele perde qualquer resquício de controle que ainda tinha sobre sua vida. Ele se vê endividado, sem recursos e, mais importante, sem propósito. Essa sensação de vazio é o que impulsiona a narrativa para frente. É então que a história introduz um elemento que muda completamente a direção da trama: seu filho, Max Kenton. A revelação de que Charlie tem um filho de 10 anos, fruto de um relacionamento passado, não apenas adiciona um novo personagem, mas introduz o verdadeiro conflito emocional da história. Max não é apenas uma responsabilidade, ele é um reflexo de tudo o que Charlie tentou evitar. A morte da mãe de Max funciona como um catalisador narrativo. Ela força Charlie a confrontar algo que ele vinha ignorando, suas responsabilidades como pai. No entanto, sua reação inicial não é de aceitação, mas de rejeição. Ele vê Max não como uma oportunidade de redenção, mas como um problema, um obstáculo em sua vida já complicada. A sequência no tribunal é particularmente reveladora do caráter de Charlie. Em vez de lutar pela custódia do filho por amor ou senso de dever, ele tenta transformar a situação em uma oportunidade financeira. Ele negocia, manipula e aceita dinheiro em troca de abrir mão da responsabilidade. Esse momento pode parecer duro, mas é essencial para o desenvolvimento do personagem. Ele mostra o quão baixo Charlie chegou, o quão desconectado ele está de valores básicos. Ao mesmo tempo, essa situação estabelece um contraste interessante com Max. Enquanto Charlie é egoísta e desorganizado, Max é observador, inteligente e emocionalmente presente. Mesmo sendo apenas uma criança, ele demonstra uma maturidade que Charlie claramente não possui. Essa dinâmica entre os dois é o coração da história. Quando Charlie aceita cuidar de Max por 3 meses, não é por vontade própria, mas por conveniência. Ele vê isso como uma obrigação temporária, algo que ele precisa suportar até poder seguir com sua vida. No entanto, é justamente esse período que vai transformar ambos. A decisão de investir metade do dinheiro em um novo robô, chamado Noisy Boy, revela outro aspecto importante de Charlie: sua dependência do risco. Mesmo quando tem a chance de estabilizar sua vida, ele escolhe apostar novamente. Isso não é apenas imprudência, mas uma forma de escapismo. Apostar é mais fácil do que enfrentar a realidade. Max, por outro lado, começa a perceber essas falhas. Ele observa, questiona
e mesmo sem confrontar diretamente, demonstra sua decepção. Esse contraste entre expectativa e realidade é fundamental para o desenvolvimento emocional da narrativa. Quando Noisy Boy é destruído em uma luta que Charlie poderia ter vencido, mas perde por negligência, o filme reforça uma ideia central: talento sem disciplina não leva a lugar nenhum. Charlie tem conhecimento, experiência e habilidade, mas falta foco, responsabilidade e comprometimento. A ida ao ferro velho marca um ponto de virada simbólico. A chuva, o ambiente sujo e caótico, tudo contribui para criar uma atmosfera de reconstrução. É nesse cenário que Max encontra Atom, um robô aparentemente insignificante, descartado, esquecido. Mas é exatamente isso que torna Atom especial. Atom representa o potencial oculto, a ideia de que algo aparentemente fraco ou inútil pode se tornar extraordinário com o cuidado e a dedicação certos. Diferente dos outros robôs, que são grandes, poderosos e imponentes, Atom é simples, quase frágil, mas ele possui uma habilidade única, o Shadow Mode, que permite copiar movimentos humanos. Esse detalhe é extremamente importante, não apenas para a mecânica das lutas, mas para o simbolismo da história. Atom não luta sozinho, ele aprende, imita, evolui. E nesse processo, ele se torna uma extensão de quem o controla. Aqui começa a verdadeira jornada de transformação de Charlie. Ao treinar Atom com Max, Charlie não está apenas ensinando um robô a lutar. Ele está redescobrindo suas próprias habilidades, sua própria identidade. Ele começa a lembrar quem era antes de desistir de si mesmo. Ao mesmo tempo, a relação entre Charlie e Max começa a evoluir. O que começou como uma convivência forçada, lentamente se transforma em algo genuíno. Eles começam a se entender, a se respeitar e, eventualmente, a se importar um com o outro. Essa evolução não é imediata nem perfeita. Existem conflitos, frustrações e momentos de tensão. Mas é justamente essa imperfeição que torna a relação real. Do ponto de vista crítico, Real Steel foi inicialmente recebido com certo ceticismo. Muitos acreditavam que seria apenas mais um filme de ação com robôs. No entanto, a combinação de elementos emocionais, desenvolvimento de personagens e espetáculo visual surpreendeu tanto o público quanto a crítica. No IMDb, o filme mantém uma avaliação sólida, refletindo sua popularidade ao longo dos anos. Além disso, sua performance nas bilheterias foi bastante positiva, arrecadando mais de 300 milhões de dólares mundialmente, o que demonstra seu apelo global. Grande parte desse sucesso pode ser atribuída à atuação de Hugh Jackman como Charlie. Ele consegue trazer humanidade a um personagem que, em outras mãos, poderia facilmente ser antipático. Sua performance equilibra arrogância e vulnerabilidade de forma convincente. Dakota Goyo, como Max, também merece destaque. Sua atuação adiciona autenticidade emocional à história, tornando a relação pai e filho crível e envolvente. Em resumo, esta primeira parte da narrativa estabelece não apenas o enredo, mas o tema central do filme, redenção. Charlie começa como alguém perdido, mas encontra, através de Max e Atom, uma chance de reconstruir sua vida. E essa reconstrução está apenas começando. À medida que a história avança, Real Steel deixa de ser apenas uma narrativa sobre lutas de robôs e passa a se transformar em algo muito mais íntimo e humano. Depois da descoberta de Atom, o foco da trama se desloca completamente para o processo de construção, não apenas de um lutador, mas de uma relação, de uma identidade e de um propósito. Este segmento da narrativa é essencial, porque representa o verdadeiro início da transformação de Charlie Kenton e o crescimento emocional de Max Kenton. O primeiro contato real entre Charlie e Atom é marcado por descrença. Para Charlie, Atom não passa de um pedaço de sucata, um robô antigo sem valor competitivo. Ele está acostumado a medir tudo com base em tamanho, força e impacto imediato, características que Atom claramente não possui. Essa visão superficial revela mais sobre Charlie do que sobre o robô. Ele é alguém que perdeu a capacidade de enxergar potencial nas coisas, e em si mesmo. Max, por outro lado, vê algo diferente. Desde o momento em que encontra Atom, ele demonstra uma conexão quase instintiva com o robô.
Essa diferença de percepção entre pai e filho é crucial, pois estabelece uma dinâmica onde Max se torna, de certa forma, o guia emocional da narrativa. Ele não apenas acredita em Atom, ele acredita na possibilidade de mudança. Quando eles levam Atom para ser consertado com a ajuda de Bailey Tallet, a história começa a ganhar um novo ritmo. Bailey não é apenas uma mecânica habilidosa, mas também alguém que conhece o passado de Charlie. Sua presença serve como um lembrete constante do que Charlie já foi e do que ele ainda pode ser. A ativação de Atom é um momento simbólico. Não há explosões, não há grandiosidade. É simples, quase silencioso. Mas é justamente essa simplicidade que torna o momento poderoso. Atom não impressiona pela aparência, mas pela possibilidade. É então que o conceito de Shadow Mode entra em jogo. Essa habilidade permite que Atom imite movimentos humanos, o que muda completamente a forma como ele luta. Diferente de outros robôs que dependem de programação rígida e força bruta, Atom aprende, adapta e evolui. Este detalhe técnico carrega um significado profundo. Atom não é apenas uma máquina, ele é uma extensão do humano, ele reflete quem o controla. E é exatamente aí que Charlie começa a mudar. No início do treinamento, Charlie ainda tenta aplicar sua abordagem antiga, comandos rápidos, foco em vitória imediata, pouca disciplina. Mas logo fica claro que isso não funciona com Atom. Para que o robô atinja seu potencial, Charlie precisa fazer algo que não fazia há muito tempo: se comprometer de verdade. Max desempenha um papel fundamental nesse processo. Ele não apenas observa, mas participa ativamente. Ele dança com Atom, interage com ele, cria uma conexão que vai além da lógica. Essas cenas, que podem parecer leves ou até cômicas à primeira vista, são extremamente importantes. Elas mostram que o vínculo emocional é tão importante quanto a habilidade técnica. A famosa cena de dança entre Max e Atom é um dos momentos mais emblemáticos do filme. Não porque seja impressionante do ponto de vista técnico, mas porque simboliza a harmonia. Pela primeira vez, vemos um robô não apenas como uma ferramenta de combate, mas como algo capaz de interagir, de responder, de sentir, de certa forma. Esse momento também marca uma mudança na relação entre Charlie e Max. Charlie começa a observar o filho de uma maneira diferente. Ele percebe que Max não é apenas uma responsabilidade, mas alguém com quem ele pode aprender. A partir daí, o treinamento se intensifica. Charlie começa a usar sua experiência como boxeador humano para treinar Atom. Este é um ponto crucial da narrativa. Em um mundo onde os humanos foram substituídos por máquinas, Charlie encontra uma maneira de se tornar relevante novamente. Ele não precisa competir diretamente, ele pode ensinar. Esse processo de ensino é, na verdade, um processo de redescoberta. Cada movimento que Charlie ensina a Atom é um movimento que ele mesmo executou no passado. Cada golpe, cada esquiva, cada estratégia é uma lembrança de quem ele era antes de desistir. E ao ver Atom replicar esses movimentos, Charlie começa a se reconectar com essa versão de si mesmo. Enquanto isso, Atom começa a participar de lutas menores, enfrentando robôs mais simples. Essas lutas são importantes não apenas para estabelecer a progressão do personagem, mas também para construir credibilidade. Atom não se torna forte da noite para o dia. Ele aprende, erra, melhora e gradualmente começa a vencer. Essas vitórias iniciais têm um impacto significativo na dinâmica entre Charlie e Max. Pela primeira vez, eles estão trabalhando juntos em algo que dá certo. Eles começam a confiar um no outro, a se apoiar. Esse processo é acompanhado por uma mudança no comportamento de Charlie. Ele se torna mais focado, mais presente, mais responsável. Ainda não é uma transformação completa, mas é um progresso visível. Do ponto de vista analítico, esta parte do filme funciona como o arco de crescimento clássico, mas com uma abordagem emocional mais profunda. Não se trata apenas de treinar para vencer, mas de reconstruir identidade. Outro elemento importante é a forma como o filme equilibra ação e emoção. As lutas são empolgantes, bem coreografadas e visualmente impactantes, mas nunca ofuscam o desenvolvimento dos personagens.
Cada luta tem um propósito narrativo. À medida que Atom sobe de nível, enfrentando adversários cada vez mais fortes, a confiança do grupo aumenta. Eles começam a acreditar que podem chegar mais longe, que podem competir em níveis mais altos. É nesse momento que surge a proposta de vender Atom por uma quantia significativa. Para Charlie, essa é uma oportunidade tentadora. Dinheiro rápido, segurança financeira, uma saída fácil. Mas para Max, isso representa uma traição. Atom não é apenas um robô para ele. É parte da jornada, parte da família que eles estão construindo. Esse conflito entre pai e filho é fundamental. Ele coloca em evidência as prioridades de cada um. Charlie ainda luta contra seus instintos antigos, enquanto Max já está totalmente comprometido com algo maior. A decisão de continuar, de não vender Atom, marca um ponto de virada definitivo. A partir desse momento, a jornada deixa de ser sobre sobrevivência e passa a ser sobre propósito. Do ponto de vista crítico, essa parte do filme é frequentemente destacada como uma das mais fortes. A combinação de desenvolvimento de personagens, progressão narrativa e emoção cria uma experiência envolvente que vai além do gênero de ação. A atuação de Hugh Jackman se torna ainda mais impactante aqui, pois ele consegue transmitir a transformação interna de Charlie de forma sutil, sem exageros. Já Dakota Goyo continua a trazer autenticidade e energia ao papel de Max. Em termos de recepção, essa evolução emocional foi um dos fatores que contribuíram para o sucesso do filme, tanto com o público quanto com a crítica. Ele não é apenas um espetáculo visual, mas uma história com coração. Em resumo, esta segunda parte representa o verdadeiro nascimento da equipe, Charlie, Max e Atom. Não como indivíduos separados, mas como uma unidade. E é essa unidade que os levará aos maiores desafios. À medida que Real Steel avança para sua fase intermediária, a narrativa atinge um ponto onde tudo começa a ganhar escala. O que antes era uma jornada pequena, quase íntima entre Charlie Kenton, Max Kenton e Atom, agora se transforma em algo muito maior. A ascensão de Atom dentro do circuito de lutas não apenas muda a posição deles no mundo, mas também intensifica os conflitos internos que vinham sendo construídos desde o início. O sucesso começa de forma gradual, quase inesperada. Atom entra em lutas menores, enfrentando robôs que, em teoria, deveriam ser mais fortes, mais avançados, mais preparados. No entanto, há algo diferente nele. Não é apenas a habilidade técnica, mas a forma como ele luta. Atom não segue padrões rígidos. Ele se adapta, reage, aprende. E isso surpreende tanto os adversários quanto o público. Esse crescimento não é apenas físico ou técnico, mas também simbólico. Atom representa o improvável, a ideia de que algo pequeno e aparentemente insignificante pode desafiar gigantes. Em um mundo dominado por máquinas gigantescas e tecnologia de ponta, ele surge como uma exceção, quase uma anomalia. Charlie começa a perceber isso, ainda que lentamente. Inicialmente, ele encara as vitórias como sorte, como coincidência. Mas à medida que Atom continua vencendo, fica impossível ignorar o que está acontecendo. Charlie começa a enxergar potencial, não apenas em Atom, mas em si mesmo. Esse é um dos pontos mais importantes da narrativa. O crescimento de Atom é diretamente proporcional à transformação de Charlie. Quanto mais o robô evolui, mais Charlie se reconecta com sua identidade como lutador, como treinador, como alguém capaz de conquistar algo. Ao mesmo tempo, Max se torna cada vez mais essencial nesse processo. Ele não é apenas um espectador ou um ajudante. Ele é parte ativa da estratégia, do treinamento, da conexão emocional com Atom. Em muitos momentos, é Max quem mantém a equipe unida, quem lembra Charlie do que realmente importa. Essa dinâmica cria um equilíbrio interessante. Charlie traz experiência, técnica e força. Max traz visão, sensibilidade e propósito. E Atom é o ponto de convergência entre esses dois mundos. À medida que eles avançam no circuito, a atenção do público começa a crescer. As lutas deixam de ser eventos pequenos e passam a atrair multidões. Atom se torna uma sensação, um fenômeno inesperado que desafia as expectativas.
Esse aumento de visibilidade traz consigo novas oportunidades e novos riscos. Charlie começa a receber ofertas, propostas, convites. Pessoas interessadas em comprar Atom, em lucrar com seu sucesso. Esse é um momento crítico, pois coloca Charlie diante de uma escolha: continuar a jornada ou voltar ao caminho fácil. O dinheiro, como sempre, é uma tentação constante para ele, mas desta vez a decisão não é tão simples. Max representa um novo tipo de responsabilidade, um novo tipo de vínculo. Vender Atom não significaria apenas perder um robô, mas quebrar algo que eles construíram juntos. Essa tensão interna é um dos motores principais desta parte da história. Enquanto isso, o nível das lutas continua aumentando. Um dos confrontos mais marcantes dessa fase é contra um robô extremamente poderoso, conhecido por sua força brutal e resistência. A luta é intensa, equilibrada, cheia de momentos de tensão. Pela primeira vez, vemos Atom realmente sendo levado ao limite. Esse tipo de confronto é importante porque quebra a ideia de invencibilidade. Atom não é perfeito. Ele pode ser danificado, pode ser derrubado, pode perder. Mas o que o diferencia é sua capacidade de continuar. Essa ideia de persistência é central no filme. Não se trata de vencer sempre, mas de não desistir. E é exatamente isso que começa a inspirar o público dentro da história. As pessoas não torcem por Atom porque ele é o mais forte, mas porque ele representa algo com que elas podem se identificar. Essa conexão emocional com o público dentro do filme é um reflexo direto da conexão que o próprio espectador tem com a história. É uma narrativa construída sobre superação, sobre segundas chances. Do ponto de vista analítico, esta parte do filme trabalha muito bem o conceito de underdog, o azarão que desafia as probabilidades. Esse tipo de narrativa é universalmente atraente porque fala sobre esperança, sobre a possibilidade de mudança. Ao mesmo tempo, o filme não abandona seus elementos de espetáculo. As lutas continuam sendo visualmente impressionantes, com coreografias bem elaboradas e efeitos que reforçam o impacto de cada golpe. No entanto, o que realmente sustenta essas cenas é o contexto emocional. Cada luta tem um significado, uma consequência, uma evolução. Enquanto isso, a relação entre Charlie e Max continua a se desenvolver. Eles passam de estranhos a parceiros e, eventualmente, a algo mais próximo de uma família. Esse processo não é linear. Há conflitos, desacordos, momentos de tensão. Mas é justamente nesses momentos que a relação se fortalece. Charlie começa a assumir seu papel como pai, ainda que de forma imperfeita. Ele aprende a ouvir, a considerar, a se importar. Max, por sua vez, aprende a confiar, a acreditar, a perdoar. Esse crescimento mútuo é um dos aspectos mais fortes do filme. Outro elemento importante nesta fase é a introdução de um novo nível de competição, o campeonato principal, onde os melhores robôs do mundo competem. É aqui que o nome de Zeus começa a ganhar destaque. Zeus não é apenas mais um adversário. Ele é apresentado como o auge da tecnologia, o robô perfeito, invencível, dominante. Sua reputação é construída antes mesmo de aparecer em cena, criando uma expectativa enorme. Esse contraste entre Zeus e Atom é fundamental para a narrativa. De um lado temos perfeição, poder absoluto, controle total. Do outro temos adaptação, imperfeição, aprendizado. Essa dualidade prepara o terreno para o confronto final, mas também reforça o tema central do filme: o que realmente significa ser forte? Enquanto Zeus representa a força física, Atom representa a resiliência. Do ponto de vista crítico, essa parte do filme é frequentemente destacada pela forma como equilibra ação e emoção. A progressão é natural, os personagens evoluem de maneira convincente, e a história mantém um ritmo envolvente. A recepção do público também reflete isso. Muitos espectadores se conectam profundamente com essa fase da narrativa, pois ela oferece tanto entretenimento quanto significado. A atuação de Hugh Jackman continua sendo um dos pilares da história, especialmente na forma como ele transmite a transformação interna de Charlie. Já Dakota Goyo mantém sua consistência, trazendo autenticidade e emoção ao papel de Max. Em termos de construção narrativa, esta parte funciona como a preparação para o clímax. Tudo o que acontece aqui,
As vitórias, os conflitos, as decisões contribuem para o momento final. É a calmaria antes da tempestade, mas uma calmaria cheia de tensão. Em resumo, esta terceira parte representa o auge da ascensão de Atom e o ponto de transformação definitiva de Charlie. Eles deixam de ser sobreviventes e passam a ser competidores de verdade. Mas com essa nova posição vem um novo desafio, e esse desafio tem um nome: Zeus. A medida que a história de Real Steel se acerca a su clímax, todo lo que se ha construido hasta ahora comienza a tensarse al máximo. La ascensión de Atom ya no es solo una sorpresa dentro del circuito, sino una amenaza real para el orden establecido del boxeo robótico. Y con esto, la narrativa entra en una fase donde el conflicto ya no es únicamente externo, sino profundamente interno, especialmente para Charlie Kenton. El nombre de Zeus empieza a dominar cada conversación, cada expectativa, cada mirada. Zeus no es simplemente un oponente, es una institución dentro del mundo del film. Es la representación máxima de la perfección tecnológica, un robot que nunca ha perdido, que no comete errores y que ha sido diseñado para eliminar cualquier tipo de resistencia. Esta construcción previa del antagonista es clave porque crea una sensación de inevitabilidad. Todo apunta a que el enfrentamiento entre Atom y Zeus no será una pelea justa. Desde el inicio, la balanza está completamente inclinada hacia Zeus, y sin embargo, ahí está Atom, avanzando contra todo pronóstico. Pero antes de llegar al combate final, la historia introduce uno de sus momentos más importantes, el conflicto entre Charlie y Max. Hasta este punto, su relación ha ido mejorando, fortaleciéndose a través del trabajo en equipo y las pequeñas victorias. Sin embargo, ahora que el nivel de riesgo es mucho mayor, las diferencias entre ellos salen a la superficie. Charlie comienza a dudar, no de Atom, sino de sí mismo. Este detalle es crucial. Durante gran parte de la película, Charlie proyecta sus inseguridades en decisiones impulsivas, pero aquí, por primera vez, esas inseguridades se vuelven conscientes. Él sabe lo que está en juego. Sabe que enfrentarse a Zeus no es solo una pelea más, es un riesgo real de perder todo lo que han construido. Max, por otro lado, no duda. Para él, Atom no es solo capaz, es especial. Cree firmemente que pueden ganar, no porque sean los más fuertes, sino porque han demostrado algo que Zeus no tiene: corazón. Este choque de perspectivas genera una tensión emocional intensa. Charlie, el adulto, quiere proteger, evitar el fracaso, tomar el camino seguro. Max, el niño, quiere luchar, creer, arriesgar. Y en medio de este conflicto está Atom. Desde un punto de vista simbólico, Atom representa el puente entre ambos. Es la manifestación física de la relación entre padre e hijo. Cuando están en armonía, Atom funciona mejor. Cuando están en conflicto, todo se tambalea. Es en este punto donde el pasado de Charlie vuelve a tomar protagonismo. Se revela con más claridad que Charlie fue un boxeador talentoso, alguien con potencial real, pero que fue desplazado por la llegada de los robots. Este detalle no solo añade profundidad al personaje, sino que redefine todo lo que hemos visto hasta ahora. Charlie no es solo un hombre fracasado, es alguien que fue reemplazado por el mismo sistema que ahora intenta dominar. Este contexto transforma completamente su relación con Atom. Ya no es solo un entrenador, es alguien que busca recuperar su lugar en el mundo a través de la máquina. Pero también es alguien que teme volver a fracasar, y ese miedo es lo que lo hace dudar. Aquí es donde entra uno de los momentos más importantes de la narrativa, la separación emocional entre Charlie y Max. En un momento de frustración, Charlie toma decisiones que hieren a Max, decisiones que reflejan su vieja forma de ser, egoísta y evasiva. Max, profundamente afectado, cuestiona no solo las decisiones de su padre, sino su carácter. Este momento es esencial porque rompe la dinámica que habían construido. Ya no son un equipo sólido, son dos individuos con visiones opuestas. Sin embargo, como en toda buena narrativa de redención, esta ruptura es necesaria. Es el punto más bajo antes de la reconstrucción final. A medida que se acerca la pelea contra Zeus, la presión aumenta.
los medios, el público, los apostadores, todos están atentos. Atom se ha convertido en un fenómeno, pero también en una curiosidad. Nadie espera realmente que gane, y esa expectativa juega un papel importante, porque elimina la presión de la victoria y la reemplaza con algo más significativo, la oportunidad de demostrar. Charlie, poco a poco, comienza a cambiar su enfoque. En lugar de centrarse en ganar, empieza a entender que lo importante es luchar de verdad. Este cambio de mentalidad es sutil pero poderoso. Marca la transición de un personaje que busca resultados a uno que busca significado. Max también evoluciona en este proceso. A pesar de la decepción, sigue creyendo en Charlie, y es esa fe lo que eventualmente permite la reconciliación entre ambos. Este momento de reconexión no es grandioso ni dramático en exceso, pero es profundamente emocional. Padre e hijo vuelven a alinearse, y con eso Atom también lo hace. Desde un punto de vista analítico, esta parte del film trabaja temas como el miedo al fracaso, la redención y la importancia de la conexión humana. Aunque el contexto es futurista, los conflictos son profundamente universales. El miedo de Charlie no es diferente al de cualquier persona que ha fallado en el pasado y teme volver a hacerlo. La fe de Max no es diferente a la de alguien que cree en algo incluso cuando todo indica lo contrario. Y Atom, como símbolo, representa la idea de que el crecimiento es posible cuando hay compromiso y conexión. En cuanto a la construcción del clímax, esta sección es fundamental. No solo prepara el escenario físico, sino el emocional. La pelea contra Zeus no será solo una lucha de máquinas, sino una confrontación de ideas, de valores, de identidades. El contraste entre Zeus y Atom se vuelve aún más claro aquí. Zeus es perfecto, pero frío. Atom es imperfecto, pero humano. Este contraste define el corazón del conflicto. Desde la perspectiva crítica, muchos consideran que esta es una de las partes más fuertes de la película, precisamente por su enfoque emocional. Aunque el film está lleno de acción, es en estos momentos donde realmente conecta con el espectador. La actuación de Hugh Jackman alcanza uno de sus puntos más altos aquí, especialmente en la forma en que transmite la vulnerabilidad de Charlie. No es un héroe invencible, es alguien que tiene miedo, que duda, que lucha consigo mismo. Dakota Goyo también brilla en esta sección, aportando una intensidad emocional que equilibra perfectamente la narrativa. En términos de recepción, esta construcción del clímax fue uno de los aspectos más valorados por el público. Aunque algunos críticos señalaron que la historia seguía una estructura predecible, la ejecución emocional fue lo suficientemente fuerte como para mantener el interés. En resumen, esta cuarta parte no es solo una preparación para la pelea final, sino una preparación emocional. Charlie no solo necesita entrenar a Atom, necesita enfrentarse a sí mismo, y solo entonces estará listo para lo que viene. El momento que toda la narrativa ha estado construyendo finalmente llega. Después de un largo camino de derrotas, aprendizajes, conflictos y crecimiento emocional, Charlie Kenton, Max Kenton y Atom se enfrentan al mayor desafío posible, el combate contra Zeus. Pero esta pelea no es simplemente el clímax de una historia deportiva, es el punto donde todos los temas del film convergen: redención, identidad, paternidad, evolución y sobre todo el significado real de la fuerza. El ambiente previo al combate está cargado de tensión. El estadio está lleno, las luces son intensas, el público está expectante. Atom entra como el underdog absoluto, el retador improbable. Zeus, en cambio, entra como una fuerza dominante, casi invencible, una máquina diseñada para no fallar. Desde el primer momento, la diferencia entre ambos es evidente. Zeus no solo es más grande, más fuerte y más rápido, sino que además está diseñado con una precisión casi perfecta. No improvisa, no duda, no aprende, ejecuta. En contraste, Atom depende completamente de la conexión humana, de la capacidad de adaptarse en tiempo real. Esta diferencia define toda la pelea. Cuando comienza el primer round, Zeus ataca de inmediato, sin dar espacio para reacción. Sus golpes son precisos, devastadores. Atom cae rápidamente, incapaz de responder al nivel de agresión.
Esta apertura es brutal, casi desalentadora. Desde una perspectiva narrativa, esto es intencional. El film no busca crear una pelea equilibrada desde el inicio, busca mostrar la magnitud del desafío. Quiere que el espectador sienta la imposibilidad de la victoria. Max, desde su lugar, no pierde la fe. Su grito, su energía, su insistencia en que Atom se levante no es solo un acto emocional, es un reflejo de todo lo que representa. Él cree, incluso cuando no hay razones para hacerlo, y Atom responde. Este momento es clave porque establece una de las ideas más importantes del film, la resiliencia. Atom no se levanta porque sea más fuerte, se levanta porque ha sido entrenado para no rendirse. Cuando logra conectar su primer golpe efectivo contra Zeus, el estadio reacciona. No porque sea suficiente para cambiar el resultado, sino porque demuestra que es posible. Ese pequeño momento cambia la dinámica emocional de la pelea. A partir de ahí, los rounds se convierten en una batalla de desgaste. Zeus continúa dominando, golpeando, imponiendo su superioridad. Atom, en cambio, resiste, absorbe, se adapta. Cada round es una prueba. Charlie, desde la esquina, comienza a involucrarse más activamente. Ya no es el hombre distante del inicio del film. Ahora está presente, concentrado, comprometido. Cada instrucción que da tiene peso, cada decisión importa. Pero incluso con ese cambio, la diferencia sigue siendo enorme. En el segundo y tercer round, Zeus demuestra por qué es considerado invencible. Sus ataques no solo son físicos, sino estratégicos. Es capaz de anticipar movimientos, de neutralizar cualquier intento de contraataque. Atom cae una y otra vez, y sin embargo, sigue levantándose. Este patrón se convierte en el corazón de la pelea. No es una lucha por dominar, sino por sobrevivir. Y en esa supervivencia, Atom empieza a construir algo más grande: respeto. El público comienza a cambiar su percepción. Ya no ven a Atom como una curiosidad, sino como un verdadero competidor. Cada vez que se levanta, cada vez que resiste un golpe, se gana un poco más de admiración. Este cambio en la audiencia es fundamental, porque refleja el cambio en la narrativa. La pelea deja de ser sobre ganar o perder y pasa a ser sobre demostrar. En el cuarto round, la situación alcanza su punto más crítico. Atom está gravemente dañado. Sus sistemas fallan, su energía disminuye, su capacidad de respuesta se reduce. Incluso Charlie comienza a darse cuenta de que están al límite. Es en este momento donde ocurre uno de los giros más importantes de la película. El sistema de control de voz falla. Esto podría haber significado el final. Sin comandos, Atom no debería poder continuar. Pero aquí es donde el concepto de Shadow Mode se convierte en el elemento decisivo. Max recuerda la habilidad de Atom, recuerda que puede imitar, y es entonces cuando surge la idea que redefine todo. Charlie no dará instrucciones, Charlie peleará. Desde fuera del ring comienza a moverse, a boxear, a ejecutar los mismos movimientos que enseñó a Atom, y Atom, fiel a su diseño, comienza a imitarlo. Este momento es profundamente simbólico. Por primera vez, Charlie no está intentando controlar la pelea desde afuera. Está dentro de ella, emocional y físicamente. Está boxeando, no como antes, sino a través de Atom. Es la fusión completa entre humano y máquina, y en ese instante el film alcanza su punto más alto. Charlie ya no es el hombre que fue reemplazado por robots. Ha encontrado una forma de volver, de redefinir su lugar en el mundo. Cada golpe que lanza Atom ahora tiene un significado diferente. No es solo un ataque, es una expresión de Charlie, de su historia, de su lucha interna. Zeus, por primera vez, comienza a mostrar señales de vulnerabilidad. No porque Atom sea más fuerte, sino porque es diferente. No sigue patrones, no responde como se espera, y eso lo vuelve impredecible. El público enloquece. Max observa con orgullo, Bailey se emociona, y Charlie, por primera vez en mucho tiempo, se siente vivo. El último round es una explosión de emoción. Atom sigue recibiendo golpes, sigue siendo superado en muchos aspectos, pero ahora también responde, contraataca, se mantiene en pie. La pelea ya no es unilateral, es una batalla real. En un momento clave, Atom logra conectar un golpe directo que afecta a Zeus de manera visible.
Esto rompe completamente la narrativa de invencibilidad que rodeaba al campeón. Pero la realidad del sistema competitivo se impone. Aunque Atom domina emocionalmente el último round, el resultado se basa en puntos, y oficialmente Zeus gana. Este resultado es uno de los elementos más interesantes del film, porque, en términos técnicos, Zeus sigue siendo el campeón, pero en términos narrativos, Atom es el verdadero ganador. El título de The People's Champion no es casual. Representa el reconocimiento de algo que va más allá de la victoria formal. Representa el corazón. Desde un punto de vista analítico, este final subraya una de las ideas más importantes del film. Ganar no siempre significa vencer. Atom no gana el combate, pero gana el respeto, la admiración, la conexión emocional. Y eso tiene más valor. La reacción del público dentro del film refleja la reacción del público real. Muchos espectadores consideran esta pelea como uno de los clímax más emocionantes dentro del cine deportivo moderno. La combinación de acción, emoción y simbolismo crea una experiencia que trasciende el género. En términos de actuación, Hugh Jackman entrega uno de sus momentos más poderosos en esta secuencia, especialmente en la transición de entrenador a luchador. Dakota Goyo también destaca, transmitiendo orgullo, emoción y conexión. La dirección logra equilibrar perfectamente el espectáculo visual con el impacto emocional. En cuanto a la recepción, esta escena es frecuentemente citada como el punto más alto del film, tanto por críticos como por audiencia. En resumen, esta quinta parte no solo representa el clímax de la historia, sino la culminación de todo el viaje. Charlie encuentra su redención, Max encuentra a su padre, y Atom encuentra su lugar. Después del clímax emocional y físico del combate entre Atom y Zeus, la historia de Real Steel entra en su fase final, donde la acción da paso a la reflexión. Este segmento no busca impresionar con espectáculo, sino cerrar los arcos emocionales que han sido construidos cuidadosamente desde el inicio. Aquí, la narrativa revela que la verdadera historia nunca fue sobre robots, sino sobre personas. El resultado oficial del combate declara a Zeus como ganador por puntos, pero este veredicto técnico es casi irrelevante frente a la reacción del público. La multitud no celebra al campeón invicto, sino al luchador que resistió, que se levantó una y otra vez, que peleó con algo más que programación. Ese luchador es Atom, y ese reconocimiento es lo que redefine completamente el concepto de victoria dentro de la película. Desde un punto de vista simbólico, este desenlace rompe con la estructura tradicional del cine deportivo, donde el protagonista suele ganar el combate final. Aquí, el film elige un camino más maduro y emocionalmente resonante. Perder puede ser ganar, si lo que se obtiene es algo más grande que un título. Para Charlie Kenton, este momento representa la culminación de su arco de redención. No necesita el trofeo para validar su transformación. Lo que realmente importa es que ha recuperado algo que creía perdido, su identidad. Charlie ya no es el hombre que huía de sus responsabilidades, que tomaba decisiones impulsivas y que evitaba el compromiso. A través de Atom, y sobre todo, a través de su relación con Max Kenton, ha encontrado un propósito. Y ese propósito no tiene que ver con ganar dinero o fama, tiene que ver con ser padre. La relación entre Charlie y Max es, en esencia, el núcleo emocional del film. Todo lo demás, las peleas, los robots, el campeonato, gira alrededor de este vínculo. Y en esta última parte vemos cómo esa relación alcanza su punto más fuerte. El momento en que Max le dice a Charlie que está orgulloso de él es uno de los más poderosos de toda la historia. No porque sea dramático en exceso, sino porque es honesto. Es el reconocimiento de un hijo hacia un padre que finalmente ha demostrado estar a la altura. Charlie, por su parte, responde con algo que antes parecía imposible: vulnerabilidad. Cuando dice "te quiero", no es solo una frase, es una confirmación de que ha cambiado. Este intercambio puede parecer simple, pero representa una transformación completa del personaje. Desde una perspectiva analítica, este tipo de resolución emocional es lo que eleva a Real Steel por encima de otras películas del mismo género.
no se limita a ofrecer entretenimiento, sino que construye una narrativa con significado. Otro aspecto importante en esta parte final es la decisión de Charlie respecto al dinero. Al inicio del film, el dinero era su principal motivación. Todo giraba en torno a ganar, apostar, sobrevivir. Pero al final vemos un cambio significativo. Charlie ya no ve el dinero como un fin, sino como un medio. Su intención de devolver el dinero a la tía de Max es un acto simbólico de responsabilidad. Es su forma de decir, ya no huyo. Este cambio refuerza la idea de que la verdadera victoria no está en el ring, sino en las decisiones que tomamos fuera de él. En cuanto a Atom, su papel en esta fase final también es interesante. Aunque es un robot, su presencia se siente casi humana. No porque tenga emociones propias, sino porque actúa como un reflejo de quienes lo rodean. Atom no cambia por sí mismo, cambia porque Charlie y Max cambian. Esto convierte a Atom en un símbolo poderoso. Representa el potencial humano, la capacidad de aprender, adaptarse y crecer. Y en ese sentido, Atom no es solo una máquina, es una extensión de la historia de Charlie. Desde el punto de vista del público dentro del film, el título de The People's Champion es significativo. No es un título oficial, no tiene peso institucional, pero tiene algo más importante, legitimidad emocional. El público elige a Atom, y esa elección refleja una verdad universal. Las personas no siempre admiran a los más fuertes, sino a los que luchan con el corazón. Este concepto conecta directamente con la audiencia real. Muchos espectadores se identifican con la idea de ser el underdog, de enfrentar desafíos aparentemente imposibles. Y ver a Atom resistir, adaptarse y luchar hasta el final genera una conexión emocional profunda. En términos de crítica, este final fue ampliamente elogiado por su enfoque emocional. Aunque algunos esperaban una victoria clara, la decisión de mantener un resultado ambiguo fue vista como una elección narrativa valiente. En plataformas como IMDb, el film mantiene una calificación sólida, lo que refleja su impacto positivo tanto en críticos como en audiencia. En cuanto a la taquilla, Real Steel fue un éxito comercial, recaudando más de 300 millones de dólares a nivel mundial. Este resultado demuestra que el film logró conectar con un público amplio, más allá de su premisa inicial. Gran parte de este éxito se debe a la actuación de Hugh Jackman, quien logra equilibrar acción y emoción de manera convincente. Su interpretación de Charlie es compleja, imperfecta y profundamente humana. Dakota Goyo también juega un papel crucial, aportando autenticidad y energía al personaje de Max. La química entre ambos actores es lo que realmente sostiene la narrativa. Desde una perspectiva más amplia, Real Steel puede interpretarse como una historia sobre adaptación en un mundo cambiante. La tecnología reemplaza lo humano, pero no puede replicar completamente lo que nos hace humanos. Charlie encuentra su lugar no compitiendo contra las máquinas, sino trabajando con ellas. Este mensaje es particularmente relevante en un contexto moderno, donde la tecnología continúa avanzando a un ritmo acelerado. El film sugiere que el futuro no se trata de humanos contra máquinas, sino de humanos con máquinas. En cuanto al legado de la película, Real Steel ha mantenido una base de fans sólida a lo largo de los años. Muchos espectadores consideran que es una de las películas más subestimadas dentro de su género. Incluso se ha hablado en múltiples ocasiones sobre una posible secuela, aunque hasta ahora no se ha concretado. Sin embargo, el final del film es lo suficientemente cerrado como para funcionar por sí mismo, y eso es parte de su fuerza. No necesita continuar para ser significativo. En conclusión, esta última parte de la historia no solo cierra los arcos narrativos, sino que redefine el concepto de éxito. Charlie no gana un campeonato, Max no obtiene una vida perfecta, Atom no se convierte oficialmente en el mejor, pero juntos logran algo más importante, se convierten en una familia, y en ese proceso encuentran algo que vale más que cualquier victoria. Cuando una historia como Real Steel llega a su aparente final, lo que queda no es solo el recuerdo de una gran pelea, sino una serie de ideas que continúan resonando mucho después de que la pantalla se apaga. Esta parte del análisis no se centra únicamente en los eventos visibles,
sino en todo aquello que el film sugiere de manera más profunda, su significado filosófico, su impacto cultural y la forma en que redefine conceptos como fuerza, identidad y éxito. Para comenzar, es importante entender que Charlie Kenton no es un héroe tradicional. Su viaje no es el de alguien que descubre su potencial oculto desde cero, sino el de alguien que tuvo ese potencial, lo perdió, y tuvo que reconstruirse desde las ruinas. Este tipo de narrativa es mucho más complejo porque implica aceptar el fracaso como parte esencial del crecimiento. Charlie no aprende a ganar, aprende a levantarse. Y esta diferencia es fundamental. En muchos relatos, la victoria es el objetivo final. Aquí, la victoria es secundaria. Lo verdaderamente importante es el proceso, la transformación interna que ocurre a lo largo del camino. Esto convierte a Real Steel en una historia sobre redención más que sobre triunfo. En este contexto, Atom deja de ser simplemente un robot y se convierte en una metáfora viva. Atom no tiene ego, no tiene miedo, no tiene dudas. Es un reflejo puro de quien lo controla. Cuando Charlie está perdido, Atom es limitado. Cuando Charlie encuentra claridad, Atom se vuelve extraordinario. Esto plantea una idea filosófica interesante. Las herramientas no definen el resultado, lo hace quien las utiliza. Atom no cambia por sí mismo, Charlie cambia y Atom lo refleja. Por otro lado, Max Kenton representa algo completamente distinto. Él no necesita redención porque nunca estuvo perdido. Max es la encarnación de la fe, de la creencia en algo incluso cuando no hay evidencia suficiente. En términos narrativos, Max es el motor emocional de la historia. Es quien ve valor donde otros ven basura. Es quien insiste cuando otros se rinden. Y más importante aún, es quien obliga a Charlie a enfrentarse a sí mismo. Esta dinámica entre padre e hijo puede interpretarse como un diálogo entre pasado y futuro. Charlie representa el pasado, lleno de errores y decisiones equivocadas. Max representa el futuro, lleno de posibilidades y esperanza. Atom, nuevamente, es el presente. Es el punto donde ambos se encuentran. Desde una perspectiva más amplia, el film también aborda la relación entre humanos y tecnología. En el mundo de Real Steel, los humanos han sido reemplazados en el ámbito del boxeo. Las máquinas son más fuertes, más rápidas, más eficientes. Pero hay algo que no pueden replicar completamente: la intención, la pasión, la conexión emocional. Y es precisamente eso lo que permite que Atom compita con robots superiores. Este concepto es particularmente relevante en el contexto actual, donde la tecnología continúa avanzando rápidamente. El film no presenta a la tecnología como una amenaza, sino como una herramienta. El problema no es la existencia de las máquinas, sino la forma en que los humanos se relacionan con ellas. Charlie no pierde porque existan robots, pierde porque deja de creer en sí mismo. Cuando recupera esa creencia, la tecnología deja de ser un obstáculo y se convierte en un aliado. Otro aspecto interesante es la forma en que el film redefine el concepto de fuerza. Tradicionalmente, la fuerza se asocia con poder físico, dominación, superioridad. Zeus, el campeón, encarna perfectamente esa idea. Pero el film propone una definición diferente. La verdadera fuerza no es dominar, sino resistir. No es no caer, sino levantarse. No es ser perfecto, sino seguir adelante a pesar de las imperfecciones. Esta reinterpretación es lo que da profundidad a la narrativa. Atom no es fuerte porque sea invencible, sino porque nunca se rinde. Y eso es algo con lo que el espectador puede identificarse. Desde el punto de vista cultural, Real Steel ha logrado mantenerse relevante a lo largo del tiempo, precisamente por estas ideas. Aunque su premisa puede parecer simple en la superficie, su ejecución permite múltiples niveles de interpretación. Muchos espectadores lo recuerdan como una película emocionante, otros lo ven como una historia sobre paternidad, y algunos lo interpretan como una reflexión sobre el cambio y la adaptación. Esta versatilidad es una de sus mayores fortalezas. En cuanto al impacto en la industria, el film demostró que es posible combinar espectáculo visual con contenido emocional. En una época donde muchas películas de acción priorizan los efectos sobre la narrativa,
Real Steel logró encontrar un equilibrio. La dirección, el ritmo y el desarrollo de personajes trabajan juntos para crear una experiencia completa. La actuación de Hugh Jackman es fundamental en este aspecto. Su interpretación de Charlie no es exagerada ni melodramática, sino contenida y realista. Esto permite que el espectador conecte con el personaje de manera más profunda. Dakota Goyo, por su parte, aporta una autenticidad que evita que la historia caiga en clichés. Su relación con Jackman se siente genuina, lo que fortalece el núcleo emocional del film. Desde una perspectiva crítica, algunos han señalado que la historia sigue una estructura predecible, y en cierto sentido, esto es cierto. El arco del underdog, la redención del protagonista, el enfrentamiento final, son elementos familiares. Pero la forma en que se ejecutan es lo que marca la diferencia. La previsibilidad no es necesariamente un defecto si el viaje es significativo, y en Real Steel lo es. En términos de legado, el film ha generado discusiones sobre una posible secuela durante años. Esto se debe, en parte, a la conexión emocional que logró con el público. Aunque la historia se siente completa, deja espacio para explorar más. ¿Qué pasaría si Charlie continuara entrenando? ¿Cómo evolucionaría la relación con Max? ¿Podría Atom convertirse en campeón oficial? Estas preguntas no son necesarias para la historia, pero demuestran el interés que sigue generando. Finalmente, es importante reflexionar sobre el mensaje central del film. Real Steel no trata sobre robots, no trata sobre peleas, no trata sobre ganar. Trata sobre encontrar valor en uno mismo, sobre aceptar el pasado sin quedar atrapado en él, sobre construir algo significativo a partir de lo que parece perdido. Charlie no termina la historia como un campeón mundial, pero termina como algo más importante, un buen padre, y en ese sentido, su victoria es completa. Cuando se observa a Real Steel desde una perspectiva más técnica y cinematográfica, la película revela una construcción mucho más elaborada de lo que aparenta a simple vista. No se trata únicamente de una historia emocional bien contada, sino de un ejemplo sólido de cómo el cine comercial puede integrar narrativa, tecnología visual y desarrollo de personajes de manera equilibrada. Para comprender esto, es necesario analizar cómo la película está estructurada en términos de lenguaje cinematográfico. Desde el inicio, el director establece un tono que mezcla realismo con futurismo. No estamos ante un mundo completamente alienígena o distante, sino ante una evolución lógica de nuestra realidad. Esto permite que el espectador se sienta inmediatamente conectado con el entorno. La elección de escenarios como ferias rurales, arenas clandestinas y ciudades industriales no es casual. Estos espacios reflejan un mundo donde lo humano y lo mecánico coexisten de manera imperfecta. El boxeo tradicional ha sido reemplazado por máquinas, pero la cultura alrededor de la lucha sigue siendo la misma. Apuestas, orgullo, espectáculo. Este contraste es fundamental para entender el impacto visual de las peleas. Cada combate no es solo una demostración de fuerza, sino una representación de conflicto humano trasladado a un medio mecánico. En este contexto, Atom destaca no solo por su función narrativa, sino por su diseño cinematográfico. A diferencia de otros robots en la película, Atom tiene una estética más simple, casi retro. No posee el brillo ni la intimidación visual de Zeus, pero esa simplicidad es precisamente lo que lo hace especial. Desde un punto de vista visual, Atom está diseñado para generar empatía. Sus movimientos, especialmente en modo sombra, imitan gestos humanos de manera sutil. Esto crea una ilusión de humanidad que refuerza la conexión emocional con el espectador. Zeus, por el contrario, es frío, perfecto, casi inalcanzable. Su diseño refleja poder absoluto, pero carece de personalidad. Esta diferencia visual apoya el conflicto central de la historia, humanidad versus perfección mecánica. El uso de cámaras durante las peleas también merece atención. A diferencia de muchas películas de acción modernas que abusan de cortes rápidos y movimientos caóticos, Real Steel opta por una coreografía más clara. Las peleas están diseñadas para ser entendidas, no solo sentidas. Esto permite que el espectador siga cada golpe, cada estrategia, cada momento de tensión.
La cámara no oculta la acción, la acompaña. En las escenas finales, especialmente durante el combate contra Zeus, la cámara adopta un enfoque más íntimo. Se acerca a los rostros de Charlie Kenton y Max Kenton, mostrando sus reacciones en tiempo real. Esto transforma la pelea en algo más que un espectáculo visual, la convierte en una experiencia emocional. Otro elemento clave es el ritmo narrativo. La película no se apresura en llegar a su clímax. Dedica tiempo a construir la relación entre Charlie y Max, a desarrollar el carácter de Atom y a establecer las reglas del mundo. Este enfoque permite que el clímax tenga un impacto real. Si la película fuera solo una serie de peleas, el enfrentamiento final no tendría el mismo peso. Pero debido a la construcción previa, cada golpe en la última pelea tiene significado. Desde una perspectiva comparativa, Real Steel puede analizarse junto a otras películas del género deportivo. Sin embargo, lo que la diferencia es su uso de la ciencia ficción como herramienta narrativa. Mientras que muchas historias deportivas se centran en el cuerpo humano, aquí el cuerpo es reemplazado por máquinas. Pero el alma de la historia sigue siendo humana. Esto crea una dualidad interesante. Las máquinas pelean, pero son los humanos quienes realmente luchan. En este sentido, la película comparte similitudes con narrativas clásicas como Rocky, pero introduce una capa adicional de complejidad al integrar tecnología. Otro aspecto importante es el tratamiento del fracaso. En muchas películas, el fracaso es un obstáculo temporal que el protagonista supera rápidamente. En Real Steel, el fracaso es constante. Charlie pierde repetidamente, toma malas decisiones y enfrenta las consecuencias de sus acciones. Esto hace que su eventual crecimiento sea más creíble. No se convierte en un héroe de la noche a la mañana, se transforma gradualmente, y ese proceso es lo que conecta con el espectador. Desde el punto de vista técnico, los efectos visuales de la película fueron innovadores para su época. La integración de robots generados por computadora con actores reales es fluida, lo que permite que las escenas se sientan auténticas. Pero más allá de la tecnología, lo que realmente destaca es cómo estos efectos están al servicio de la historia. No son el foco, son el medio. En términos de sonido, la película utiliza efectos contundentes para enfatizar el impacto de los golpes, pero también sabe cuándo reducir el ruido para dar espacio a la emoción. En la pelea final, hay momentos donde el sonido ambiente se reduce, permitiendo que el espectador se concentre en la conexión entre Charlie y Atom. Este tipo de decisiones refuerzan la narrativa sin necesidad de diálogo. Desde una perspectiva de personajes, el arco de Charlie es uno de los más completos dentro del cine comercial moderno. No es un personaje perfecto, ni siquiera es particularmente admirable al inicio, pero eso es lo que lo hace real. Su transformación no es solo externa, sino interna. Aprende a asumir responsabilidad, a valorar las relaciones y a enfrentar sus propios miedos. Max, por otro lado, actúa como catalizador. Su presencia obliga a Charlie a cambiar, pero también representa una nueva forma de ver el mundo. Max no está limitado por el pasado, ve posibilidades donde Charlie ve problemas, y esa perspectiva es lo que impulsa la historia hacia adelante. En cuanto a la recepción crítica, la película fue bien recibida por su combinación de acción y emoción. Aunque algunos críticos señalaron su estructura familiar, la mayoría coincidió en que su ejecución era sólida. En plataformas como IMDb, la película mantiene una valoración positiva, reflejando su popularidad entre el público. En términos de taquilla, su éxito comercial confirmó que las historias con corazón siguen teniendo un lugar en el cine mainstream. Finalmente, es importante considerar el legado cinematográfico de Real Steel. Aunque no revolucionó el género, sí demostró que es posible contar historias significativas dentro de un formato comercial. Su influencia puede verse en películas posteriores que intentan equilibrar espectáculo y emoción. En conclusión, esta parte del análisis revela que Real Steel no es solo una película entretenida, sino una obra cuidadosamente construida. Cada elemento, desde el diseño de los robots hasta la evolución de los personajes, trabaja en conjunto para crear una experiencia coherente y emocionalmente resonante. Y eso es lo que la convierte en una historia que perdura.
Al avanzar hacia una comprensión todavía más profunda de Real Steel, es necesario abandonar la lectura superficial de la historia como una simple película de robots y peleas, y comenzar a interpretarla como un estudio complejo sobre la psicología humana, la identidad y la reconstrucción emocional. En esta etapa del análisis, la narrativa revela capas que no son evidentes en una primera visualización, pero que están cuidadosamente integradas en cada decisión de guión y dirección. Uno de los aspectos más fascinantes es cómo el personaje de Charlie Kenton representa un caso clásico de evasión emocional. Desde el inicio, Charlie no solo está huyendo de sus deudas o de sus enemigos, sino de sí mismo. Su estilo de vida caótico no es simplemente irresponsabilidad, sino una forma de evitar enfrentarse a su fracaso personal. Charlie fue un boxeador en un mundo donde el boxeo dejó de importar. Ese detalle es crucial. No es solo que haya perdido oportunidades, es que el mundo cambió y lo dejó atrás. Este tipo de desplazamiento genera una crisis de identidad muy profunda. Charlie no sabe quién es sin el boxeo, y en lugar de redefinirse, elige vivir en negación. Aquí es donde entra Atom como un elemento simbólico central. Atom no es solo un robot funcional, sino una representación del potencial olvidado. Es viejo, subestimado, considerado inútil por la mayoría, pero tiene una capacidad única: aprender. Este detalle no es casual. El modo sombra de Atom funciona como una metáfora directa del aprendizaje humano. Observa, imita, mejora. No nace siendo el mejor, se convierte en ello a través del proceso. Y ese proceso es exactamente lo que Charlie necesita redescubrir. Por otro lado, Max Kenton representa una psicología completamente distinta. Max no está condicionado por el pasado, ni por el fracaso. Su forma de ver el mundo es abierta, curiosa, optimista. Desde un punto de vista psicológico, Max actúa como un agente de cambio. No intenta cambiar a Charlie directamente, simplemente existe de una manera que hace imposible que Charlie permanezca igual. Este tipo de influencia es mucho más poderosa que cualquier confrontación directa. Max cree en Atom cuando nadie más lo hace, y más importante aún, cree en Charlie cuando Charlie no cree en sí mismo. Esta dinámica crea una relación donde el hijo guía al padre, invirtiendo el rol tradicional. Esto añade una capa emocional muy rica a la narrativa, ya que rompe con expectativas convencionales. Otro elemento que merece atención es el concepto de control dentro de la historia. Al inicio, Charlie controla a sus robots mediante dispositivos remotos. Este control es literal, pero también simbólico. Representa su necesidad de dominar situaciones sin involucrarse emocionalmente. Pero cuando ese control falla, cuando los robots son destruidos, Charlie se queda sin herramientas. Y es en ese momento cuando comienza su verdadero desarrollo. El punto de inflexión ocurre cuando Charlie deja de controlar y empieza a participar. El uso del shadowboxing en la pelea final no es solo una estrategia, es una declaración. Charlie ya no está detrás del control remoto, está presente, está involucrado, está luchando. Este cambio redefine completamente su relación con el mundo. Desde una perspectiva simbólica, el enfrentamiento entre Atom y Zeus puede interpretarse como un conflicto entre dos filosofías opuestas. Zeus representa la perfección artificial, no comete errores, no duda, no aprende, es el resultado final de un sistema optimizado. Atom, en cambio, representa el proceso, comete errores, se adapta, evoluciona. Este contraste plantea una pregunta interesante. ¿Es mejor ser perfecto o ser capaz de crecer? La película claramente se inclina hacia la segunda opción, y esto tiene implicaciones más allá de la narrativa. En un mundo donde la eficiencia y la perfección son altamente valoradas, Real Steel sugiere que la capacidad de aprender y adaptarse es más importante. Este mensaje es especialmente relevante en la era moderna. Otro aspecto profundo es la forma en que la película aborda el concepto de legado. Charlie no deja un legado a través de títulos o victorias oficiales. Lo deja a través de su relación con Max, a través de lo que le enseña, a través de lo que construyen juntos. Este tipo de legado es intangible, pero mucho más duradero.
Max no recuerda a Charlie como un campeón, lo recuerda como un padre que estuvo presente. Y eso redefine completamente el concepto de éxito. Desde una perspectiva emocional, el momento en que Charlie abraza a Max al final de la película es uno de los más significativos. No porque sea espectacular, sino porque es auténtico. No hay efectos especiales, no hay música exagerada. Solo hay dos personajes que finalmente se entienden. Este tipo de simplicidad es lo que hace que la escena sea poderosa. En términos de recepción, muchos espectadores conectaron profundamente con estos elementos. Aunque la película fue comercialmente exitosa, su verdadero impacto se encuentra en la forma en que resonó emocionalmente con la audiencia. En plataformas como IMDb, los comentarios de usuarios destacan repetidamente la relación entre padre e hijo como el corazón de la historia. Esto demuestra que, a pesar de su envoltura de ciencia ficción, la película es fundamentalmente humana. Otro punto interesante es cómo el film maneja el tema del miedo. Charlie vive con miedo constante, miedo al fracaso, miedo a la responsabilidad, miedo a no ser suficiente. Max, en cambio, actúa sin ese miedo, no porque sea ingenuo, sino porque no ha sido condicionado por experiencias negativas. Esta diferencia crea tensión, pero también permite crecimiento. Charlie aprende a actuar a pesar del miedo, y ese es uno de los mensajes más importantes de la película. No se trata de eliminar el miedo, se trata de avanzar con él. Desde una perspectiva filosófica, Real Steel puede interpretarse como una historia sobre identidad en un mundo cambiante. Cuando las estructuras tradicionales desaparecen, las personas deben redefinirse. Charlie pierde su identidad como boxeador, pero encuentra una nueva como mentor, como padre, como guía. Este proceso de reinvención es algo con lo que muchos pueden identificarse, especialmente en un mundo donde el cambio es constante. En conclusión, esta parte del análisis revela que Real Steel es mucho más que una película de entretenimiento. Es una exploración profunda de temas universales como la identidad, la relación entre generaciones, el valor del esfuerzo y la importancia de la conexión humana. Cada elemento de la historia, desde los personajes hasta los robots, contribuye a una narrativa que, aunque sencilla en apariencia, es rica en significado. Y es precisamente esa combinación de accesibilidad y profundidad lo que convierte a Real Steel en una obra memorable. Al llegar a esta última etapa del análisis, ya no estamos simplemente observando una historia, sino entendiendo su impacto completo como experiencia emocional, narrativa y filosófica. Real Steel logra algo que pocas películas comerciales consiguen: trascender su propio género y convertirse en una reflexión sobre lo que significa ser humano en un mundo en constante cambio. Después de todo lo vivido, el espectador ya no ve a Charlie Kenton como un perdedor intentando sobrevivir, sino como alguien que ha atravesado un proceso de reconstrucción personal. Y lo más interesante es que este cambio no ocurre de forma repentina ni milagrosa, sino a través de pequeñas decisiones que, acumuladas, redefinen su identidad. Charlie no gana el campeonato, pero gana algo mucho más importante: se gana a sí mismo. Este tipo de resolución es profundamente significativa porque rompe con la idea tradicional de éxito. En lugar de presentar una victoria externa como el objetivo final, la película nos invita a mirar hacia adentro. Nos muestra que el verdadero triunfo no está en derrotar a otros, sino en superar nuestras propias limitaciones. En este sentido, Atom se convierte en el símbolo definitivo del potencial humano. A lo largo de la historia, Atom nunca fue el robot más fuerte ni el más avanzado, pero tenía algo que ningún otro tenía: la capacidad de aprender. Y esa capacidad es lo que lo hace extraordinario. Atom no representa la perfección, representa la evolución. Cada golpe que recibe, cada caída, cada error, contribuye a su crecimiento. Este proceso refleja una verdad universal: el progreso no es lineal, y el fracaso no es el final, sino parte del camino. Por otro lado, Max Kenton emerge como el corazón emocional de la historia. Su papel no es simplemente el de un niño que acompaña al protagonista, sino el de alguien que redefine completamente la perspectiva de la narrativa.
Max no ve límites, no ve imposibilidades, ve oportunidades. Su fe en Atom y en Charlie no es ingenua, es transformadora. Es esa fe la que impulsa los momentos más importantes de la historia. Es lo que permite que Charlie vuelva a creer en sí mismo. Desde una perspectiva más profunda, la relación entre Charlie y Max puede interpretarse como un proceso de sanación mutua. Max necesita un padre, alguien que lo guíe, que esté presente. Charlie necesita un propósito, algo que le dé sentido a su vida. Y a través de su conexión, ambos encuentran lo que les faltaba. Este tipo de narrativa es poderosa porque refleja dinámicas reales. Muchas veces, las personas no cambian por sí solas, sino a través de sus relaciones. Es en el contacto con otros donde encontramos motivación para crecer. Otro aspecto fundamental de esta parte final es el concepto de legado. ¿Qué deja Charlie al final de la historia? No deja un cinturón de campeón, no deja una fortuna, deja una conexión, deja un ejemplo, deja una historia. Y ese tipo de legado es mucho más duradero. Max no recordará a Charlie por sus peleas, sino por quién fue como persona al final, por cómo decidió estar presente, por cómo eligió cambiar. Desde una perspectiva cinematográfica, este tipo de cierre es especialmente efectivo porque no depende de grandes giros o revelaciones impactantes. Su fuerza reside en la coherencia emocional. Todo lo que ocurre en el final es una consecuencia directa de lo que se ha construido previamente. Nada se siente forzado, nada se siente artificial. Esto es lo que distingue a una historia bien contada. En términos de impacto cultural, Real Steel ha logrado mantenerse relevante a lo largo del tiempo, precisamente por estos elementos. Aunque su premisa pueda parecer específica, sus temas son universales. La lucha por encontrar identidad, la necesidad de conexión, el miedo al fracaso, la importancia de levantarse. Estos son conceptos que trascienden cualquier contexto.